Buenos días, hermanos. Estamos estudiando este libro del autor Jerry Bridges y estamos hablando acerca de la piedad, de cómo llevar a cabo la práctica de la piedad. Y entonces el autor nos dice que practicar la piedad también tiene ciertas características, y una de las características de los piadosos o de los que buscan la piedad es que son personas de fidelidad, personas fieles, y nos hemos enfrascado en este tema de la fidelidad, ¿verdad? El autor tiene tres formas que dice él en las que se muestra la fidelidad, y dice que se muestra en la honestidad absoluta, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo la semana pasada. También dice que esto se muestra en lo que viene siendo la confiabilidad total y la lealtad inamovible, ¿verdad? Son tres áreas en las que hemos estado hablando. La semana pasada nos enfrascamos en la honestidad porque al parecer tenemos cierto problema de hasta qué punto podemos ser honestos y hasta qué punto no. Y la conclusión es que siempre debemos ser honestos. Aunque la verdad nos perjudique a nosotros o perjudique a otros, nosotros debemos ser baluartes de la verdad. Así como lo es la Escritura, nosotros debemos ser el reflejo de Cristo al decir la verdad. Y entonces nos enfrascamos en esto y dijimos que teníamos que hacer una tarea. Y la tarea era ver en qué áreas el Espíritu Santo nos estaba moviendo a ser más honestos o a dejar de ser deshonestos, ¿verdad? Y a ser honestos hacia nuestros hermanos y honestos a los que nos rodean. Así que, ¿alguien tuvo alguna lucha esta semana con la honestidad o todos fuimos 100% honestos? ¿Alguien se vio estimulado por el Espíritu Santo o no? Nadie. ¿O no luchamos esta semana con eso? Lo dejamos pasar. El otro día luchamos con la honestidad. Bueno, mientras ustedes entran en calor, yo les voy a decir que yo fui confrontado a no exagerar las cosas. ¿Verdad? Aunque a veces tiendo a exagerar por mofa, porque estoy mofando de algo, no debo exagerar en cuanto a eso, y está bien, es una forma en la que el Espíritu Santo me redarguye a decir la verdad, y tengo que analizar eso, no exagerar las cosas, aunque sea mofa, dejarlas tal como son, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermana Flori. Yo estaba meditando en eso, pensando en eso y decía yo, o sea, pensando en eso, que uno muchas veces cree que digamos, decir una cosa, exagerando no es, me acordé de eso que usted dijo. Yo pensaba en eso, ¿verdad? Que muchas veces uno dice hasta con gestos y cosas, y de pronto usted dice, no, pero no es para tanto la cosa, ¿verdad? No es para hasta tanto. Nuestra propia convivencia, digamos. Sí, tendemos a exagerar, ¿verdad? O a disminuir las cosas. No tenemos como un punto medio, ¿verdad? ¿Alguien más tuvo luchas con esto o no luchamos o qué pasó? La verdad que eso nos lleva muchas veces a nosotros mismos decir que no debemos hacerlo tan siquiera, porque el aumentar las cosas de la forma en que lo hacemos nos trae muchas causas a nosotros mismos. No es tanto a lo que lo decimos, sino a nosotros mismos. Entonces, uno tiene que recapacitar en muchas cosas. Ok, sí, a recapacitar en lo que exageramos, ¿verdad? Bueno, dado que hicieron esto, hoy vamos a hablar acerca de la confiabilidad total. Y el domingo pasado, después de terminar la clase, me fui con mi esposa a estar un rato ahí, estuvimos en el parque y le hice una pregunta que quiero hacerles a ustedes también. Para este ejercicio no pueden pensar en familiares cercanos de la primera o segunda clase, pero no tienen que decirme nombres, no van a decirme nombres. Les voy a dar un minuto para pensar en personas de las que están aquí en la iglesia, nos congregamos aquí, en las que usted podría confiar su vida ciegamente porque cree que es 100%
honorable, 100% confiable. Y luego me va a decir en cuántas personas pudo pensar. Ok, así que 11 y 21 segundos. A las 9 con 12 y 20 segundos les pregunto. Que no sea familia cercana. Ajá. Tiempo. A ver, ¿alguien podría decirme en cuántas personas pensó? Yo pensé en 4. En 4. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ajá. Pero, digamos, entre hermanos. Y por el testimonio que esas personas me han dado a mí, yo veo que si yo tengo un problema con una situación, yo puedo llegar a donde ellos. Ok, 4 personas, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir en cuántos pudo? Usted en 5. Muy bien, es un buen número. En 6, que no son familiares, ¿verdad? Los familiares no cuentan. Ok, 6. En 2. Ok, muy bien. 6. Ok. En 5 nomás. En 3. Ok. En 3. Y tal vez no más porque no conozco tan de cerca a otros más. Ok. Usted en 3. ¿La hermana Gladys en 3? ¿Usted? La hermana Flori en 4. ¿Usted? 1. En 1. Ese es un... Ajá. Pues yo tengo 7. Y aquí, mira, 7. Tengo 3. Usted tiene 3, hermana Ana. Muy bien. ¿Sí? Dijo que era para confiar nuestra vida. Sí. Si Si usted... No, me refiero a que usted puede pedirle algo y saber que 100% confiable, ¿verdad? Sí. 1, Ginette. Ok. Una persona. Ok. ¿Es la vida que va a confiar o es para un consejo? Mi hermano, Yo digo que todo. las instrucciones estaban claras. Es su vida la que está en riesgo y va a confiarle a un hermano. Mi vida es riesgo. ¿Sí? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero recuerde que esto es una escuela dominical en la que todos estamos aprendiendo. Bueno, después de hacer este ejercicio con mi esposa, pastor, ¿ibas a decir algo? No. Te veo inquieto con esa pregunta. Preguntas tramposas. Sí, son preguntas tramposas, pero que debemos analizar. Después de hablar de este tema con mi esposa llegó a una conclusión muy seria acerca de esto. Y la conclusión de mi esposa en este sentido fue que muchas veces o no confiamos en nuestros hermanos porque no tenemos esa intimidad, o nosotros mismos no nos damos al servicio de nuestros hermanos. Porque si nuestros hermanos, si yo me diera el servicio de ustedes para ser considerado, quizá ustedes pensarían en mí. Y ustedes no pueden confiar en alguien que no está dispuesto a entregarse por amor a ustedes. Y por esa razón, algunos dijeron 1, algunos dijeron 2 y algunos dijeron 3, cuando la realidad es que entre cristianos deberíamos confiarnos nuestra vida en todos. Y no estamos alcanzando la meta de ser fieles a nuestros hermanos, porque primero no le somos fieles a Cristo en algo que Él nos ha otorgado, que es el cuidado de nuestros hermanos. Ya voy, hermano. En este sentido, quiero que quede algo claro.
Si bien es cierto, en la iglesia hay un pastor que debe cuidar de las ovejas, nuestro deber es pastorear nuestro corazón y de los que nos rodean. Y cuando no hacemos esa tarea, entonces no somos fidedignos. Y al no ser fidedignos, no somos confiables. Podemos ser personas veraces, personas que dicen la verdad siempre, pero no personas a las que usted les confiaría la vida completamente, que no iría él a decirle, tengo esto, o si mi vida está en riesgo, puedo ir ahí. Y entonces, hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué deberíamos nosotros cambiar para llegar a ser dignos de confianza del pueblo de Cristo? Porque eso es lo que estamos buscando, ser nosotros a la imagen de Jesucristo. Cuando Jesucristo está con los discípulos y le dice a Pedro, y Pedro está en la barca, y le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y le dice, ven, Pedro, ven. Pedro puede poner su vida en riesgo por causa de Cristo, porque sabe que Cristo está ahí. Y los apóstoles podían confiar los unos en los otros, porque sabían que ellos eran fieles a Cristo, y aún depositar su vida y su confianza en ellos. Ahora, quiero que veamos ejemplos bíblicos aparte de Jesucristo, porque ver ejemplos bíblicos, hermanos, no podemos negar que Cristo es el más excelso de esto. Esther, en el libro de Esther, encontramos en el capítulo 4 la historia en la que Amán ha conspirado contra Mardoqueo y contra los judíos. Vean que la vida de ellos está en riesgo, no es cualquier cosa, ¿verdad? La vida de todo el pueblo de Israel está en riesgo ahí porque Amán ha decidido en su corazón necio conspirar contra Israel y contra todos los judíos que se encontraban en el reino. La reina Esther había sido escogida para estar con el rey, en este caso, y Mardoqueo, que era familiar cercano de la reina Esther, le dice, ve tú delante del rey a hablar. Y la interpelación que le hace Mardoqueo a Esther es la siguiente: no creas que tú, por ser la que está con el rey, va a sobrevivir, porque tú también eres judía. Y todo el pueblo de Israel, entonces, ahora está en tus manos. ¿Qué debes hacer? Ir donde el rey Asuero y entrar a su palacio e interceder por nosotros. Ahora, el contexto histórico. Entrar e interrumpir la privacidad del rey era penado con muerte. Y lo que Mardoqueo le está pidiendo a Esther es que interrumpa esa privacidad del rey. Y luego le dice, recuerda, tú también eres judía, no vas a quedar ni tú ni tu familia. Ahí encontramos a Mardoqueo confiándole su vida a Esther, pero luego encontramos a Esther confiándole su vida al pueblo. Vean en el capítulo 4, en el versículo 15. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. Vean el nivel de confianza, ¿verdad? El nivel de confianza de poner toda la vida del pueblo en la palabra de esta mujer. Ahora, Esther bien hubiese podido decir, bueno, sí voy a hacer eso, y luego ocultarse y no hacerlo. Pero el nivel de confianza que se puede tener en una persona, hermanos, de ida y de vuelta, porque ahora Esther le dice a ellos, por favor, entonces ayunen y oren a causa de mi vida, que es la que está en peligro. ¿Qué nivel de confianza, verdad? Hermanos, estamos hablando de seres humanos.
Porque si lo llevamos al nivel de Cristo, pues usted va a decir, bueno, Cristo es Cristo y va a querer ponerme un pretexto ahí. Pero cuando estamos hablando de dos seres humanos, Esther y Mardoqueo, que si bien ellos dos eran parientes, tenemos a todo el pueblo que está pendiendo de la fidelidad de una mujer y de la fidelidad de un hombre. Y es curioso porque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Jehová, ¿verdad? Pero ahí vemos a Dios guiando a dos personas que son fieles a Él para sustentar a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Entonces, no es una cuestión de ser divinos para lograr ser fidedignos. Es una cuestión de una relación íntima con Dios. Ahora, esto nos aclara un poco mejor si se puede o no se puede alcanzar ser fidedignos. ¿Se puede alcanzar o no ser una persona confiable totalmente? Bueno, habrá, lógicamente, si nos ponemos a pensar en que somos pecadores todos, siempre vamos a encontrar algo de qué acusar a nuestro hermano. Pero eso no significa que no sea una persona que podamos confiar. Y deberíamos confiar. Deberíamos estar seguros. Así como la esposa duerme a la par de su esposo tranquila, pensando en que nada va a suceder mientras ella duerme, y el esposo duerme tranquilo, pensando que nada va a suceder mientras duerme a la par de otro pecador. Imagínense en esa relación de confiabilidad, ¿verdad?, que hay ahí en el matrimonio. Yo me imagino que los esposos no están pensando ahí, de pronto me pone la almohada y perezco. No, uno pone la cabeza sobre la almohada y reposa. Reposa tranquilamente. Bueno, ¿qué tal si esa fuera nuestra relación con los hermanos de la iglesia? Pienso tal vez que también es importante en este tema de ser fidedignos o fieles. Nosotros ya de por sí vivimos en un mundo en donde necesariamente tenemos que confiar muchos aspectos esenciales de nuestra vida en manos de otras personas. Y muchas veces lo hacemos, parece mentira, pero con mayor gusto aún en los incrédulos que en los creyentes. Por ejemplo, el tema económico. ¿Cuántos tienen su dinero de pronto en el banco pensando que ahí está su dinero seguro y que lo van en cualquier momento a necesitar? Simplemente se lo están custodiando muy bien. Y sabemos que son incrédulos y sabemos por las noticias que constantemente se roban ese dinero. Pero igual seguimos confiando. Entonces nos montamos en un bus, nos montamos en un avión, nos montamos en un tren, en fin. Y confiamos en que quien va manejando pues nos va a llevar seguros al otro lado y ni siquiera sabemos quién es y probablemente sea un incrédulo. Entonces no sabemos ni sus valores ni nada por el estilo, pero le confiamos. Entonces ya vemos que de todas maneras vivimos en un mundo donde tenemos que estar confiando constantemente. En los gobiernos hay que darles el voto. El voto, hay que confiar. Y muchas veces, y esto sí hay que decirlo con mucha tristeza, los cristianos votan fuera de los principios bíblicos y lo que hacen es estar hablando mal del evangelio cuando lo hacen. Pero a quien quede como presidente o como gobernante de turno, a ellos les confiamos nuestros hijos en el Ministerio de Educación, les confiamos nuestra seguridad en las carreteras, les confiamos tantas cosas y lo hacemos sin preguntar. Sin reparo. ¿Verdad? Y de pronto venimos a la iglesia porque un hermano tal vez un día, ¿sí?, por su pecado falló en ser fiel en un punto, entonces decimos, ya ese no es confiable. ¿Y cuántos de allá afuera son mucho más faltos o indignos de confianza y le seguimos poniendo nuestras vidas ahí en sus manos? Entonces es un tema también de que Dios nos llama a decir que ustedes son un pueblo aparte, sus valores son distintos y el modo de poner su confianza es muy diferente a lo del mundo. Debe ser distinto. Hermana, sí. Hermano, ¿cuál es la correcta interpretación de ese versículo que dice, maldito el hombre que confía en hombre? Eso tiene que ver con la salvación y con la profecía de Jehová para la salvación. ¿Okay? No tiene que ver con confiar en el hermano. Ya vamos a ahondar un poco más en lo que es confianza. Solo para rematar algo que dijo el pastor Jaime, ya voy, mi hermano. Ustedes saben que los judíos tienen esta característica, ¿verdad?, de ser confiables entre ellos. Y es algo que a mí me impacta mucho. Yo no comulgo con sus tradiciones ni nada de ello, pero es interesante cuando ellos entran a una sociedad nueva. Ellos van a plantar una nueva
ciudad, un nuevo pueblo, y entonces lo que hacen es que levantan una tienda y ¿a quién contratan? A judíos. ¿Y por qué contratan a judíos? Porque se deben fidelidad a ellos y se cuidan entre ellos. Y los días feriados, ellos se los respetan. El salario, ellos se los respetan. Y ustedes van a ver judíos trabajando para judíos. Eso es, hermano, los cristianos deberíamos honrarnos los unos a los otros para ser plenamente confiables los unos a los otros. Hermana, ¿qué ibas a decir? Hermano, que muchas veces el amor, digamos, la confiabilidad en la misma iglesia se vuelve a veces un poco frío porque muchas veces nos separamos en grupos de personas que nos llevamos un poquito mejor, estamos por un lado, aquellos que se llevan otro poquito por allá, y muchas veces no nos integramos unos a otros de verdad en un solo cuerpo. Y ese es un problema de pecado, porque el fruto del Espíritu es fidelidad. Y si usted no está mostrando fidelidad, no está mostrando el fruto del Espíritu. Que eso es peor. Porque si ya lo vamos a encauzar al fruto del Espíritu, significa que usted no está siendo espiritual, porque no está mostrando el fruto o la parte del fruto del Espíritu que es fidelidad. Gálatas 5, por ahí iniciamos, ¿verdad? Ahora vean este otro caso de otro hombre en Ruth, capítulo 3, versículo 18. Noemí le ha dicho a Ruth, ve y acuéstate a los pies de Booz, que era una forma de humillarse, ¿verdad? Ahí como sierva, esperando que él te extienda el manto, que era símbolo de redención, que en ese sentido era comprar la tierra y cuidar de ella como mujer, ¿verdad? Entonces, Ruth hace esto, se va y se acuesta a los pies de Booz, esperando a ver qué le dice Booz, y cuando ha pasado la noche, Booz siente que alguien está temblando ahí a sus pies y se despierta asustado, y es Ruth que está ahí, y entonces le pregunta cuál es su petición. Entonces ella le dice, mira, tú eres nuestro pariente y queremos que nos rediman. Entonces él le dice, bueno, ve a la casa de tu suegra y lleva ahí un poco de alimento, y le manda alimento. Ahora, la cuestión no está tanto en eso, en este relato hasta aquí, sino en lo que Noemí dice acerca de Booz. En el versículo 18 del capítulo 3 de Ruth, ¿qué dice? Ruth 3, 18. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. No vemos a Booz hablando de sí mismo, sino vemos a Noemí hablando del carácter confiable de Booz. Qué impactante esa, ¿cómo decirlo? Ese testimonio de este hombre. ¿Qué tal que cuando nosotros podamos confiarle en nuestra vida a alguien, podamos decir, estemos tranquilos, porque si esa persona dijo que lo hará, lo hará. Y podemos confiarle lo que sea. Y como dice el pastor, nosotros muchas veces confiamos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Hoy ustedes vinieron y se sentaron. Y los que vinieron el domingo pasado, porque el miércoles nos reunimos por Zoom, también se sentaron. Ahora, confiaron o vienen confiadamente en que la silla no va a estar llena de polvo, o alguno de ustedes vino y la sacudió. Yo no los vi sacudiendo las sillas, pero les dijimos que había un polvazal. ¿Y por qué no sacudieron las sillas? Confiaron en que alguien vendría, las sacudiría o las aspiraría o no. Y podemos entonces decir, en esta persona podemos confiar porque no va a descansar hasta que el templo esté limpio para nosotros. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros deberíamos tener este testimonio de decir, estos cristianos no van a descansar hasta que alcancen la meta. ¿Y cuál meta? Ya sea el evangelio, la santificación, el ministerio que Dios nos ha dado, la comunión entre nosotros.
o cualquier cosa que hagamos. Y qué bonito sería que este pueblo de San Ramón diga, no, es que estos cristianos, los que se llaman cristianos, si han dicho algo, se les puede confiar. Porque qué feo es que los incrédulos desconfíen de los cristianos. O sea, una persona deshonesta, que ya de por sí es deshonesta, desconfiando de un cristiano. Pero peor aún, hermanos, es que un cristiano desconfíe de otro cristiano. Eso es terrible. Eso es horrible. Y yo le decía a mi esposa que lamentablemente a mí me ha tocado decirle a hermanos que me han preguntado, a ministros, no voy a decir hermanos, ministros, dejémoslo ahí, que si yo confío en ellos y tener que decirle honestamente, no, no puedo confiar en usted. Y eso es terrible. Yo no podría llegarle a decir al pastor, pastor, es que yo no confío en usted. ¿Qué habla eso de la iglesia? O si Jaime viene y me dice, hermano, es que yo no puedo confiar en usted. Y es mejor que me digan que soy un incrédulo. Bueno, al menos yo lo sentiría así, ¿verdad? Porque él, como él dice, él confía en el banco, él confía en que le va a llegar su salario al final del mes, confía en muchas cosas, hasta en su propio vehículo. Y que llega a decirme a mí, no confío en usted. Oh. Hermanos, esta es una lucha terrenal, pero debemos trabajar para convertirnos en personas confiables de verdad. Rey. Y una consulta ahora pensando, ¿será que, por ejemplo, yo no confío en Denis, pero fue porque vi una vez a Denis haciendo no sé cosas, tú sabes, y prefiero juzgarlo, ¿entiendes? Y no hablar con él o perdonarlo o hablar, tú sabes, mira mi hermano esto, y ya no confío en él y ya punto, porque lo vi. Ok, ese es un buen punto. ¿Qué pasa entonces cuando hallamos a un creyente en falta, en una falta? ¿Cuál es nuestro deber como cristianos fieles al Señor? Llamarlo a la atención, exhortarlo con amor. Llamarlo aparte y exhortarlo en amor y decirle, hermano, te he hallado en esta falta. ¿Qué vamos a lograr en ese punto? Cuando yo llamo al hermano y hermano, te he hallado en esta falta. Número uno, que el hermano sea reprendido y exhortado a la santidad, pero también que nuestra relación no se vea impedida por esa cosa. Porque ya yo le guardo rencor o le guardo temor o ya tengo cosas contra él que no le he dicho que pueden ser insignificantes. Pero ya tengo algo contra. Pero ya tengo algo contra él. ¿Y qué diría de mí el no llamarlo y decirle? Que usted no es confiable. Decir que yo no soy confiable si yo no lo llamo a él. Porque usted no tiene amor para él. Cuando usted no exhorta a su hermano en pecado, usted no está siendo fiel al Señor, porque el mandamiento del Señor es llámalo y tú y él estando aparte, corrígelo. Hermano. Don Fabián quería decir algo. Don Fabián, ¿vas a decir algo? No, ya se me fue la... Ah, ok. Entonces... No, y además hablaría muy mal también de aquel que está denunciando al otro como no confiable. Oh, sí. Sabiendo que yo digo, es que no es confiable porque lo vi cometer esto. Entonces también habla de que yo tampoco soy confiable. Sí. Porque yo debía haber ido y llamarle a el arrepentimiento y mantener la paz y mantener la comunión y sobre todo la gloria de Dios en medio de nosotros. Pero al no hacerlo, yo tampoco estoy siendo confiable y me guardo esa carta si es que alcanza para sacarla en el momento en que tenga que decir que el otro no es confiable. Al final de cuentas es hipocresía, finalmente. Sí. Y entonces la cuestión es a quién nos estamos midiendo. Me mido al hermano que vi en una falta y entonces yo soy perfecto porque mi hermano falló en esto. Y entonces aquí es donde encontramos al Señor Jesús diciendo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y luego saca la paja que hay en el ojo de tu hermano. Porque hermanos, de verdad, se lo digo honestamente, si nosotros empezáramos a acusarnos de faltas y de pecado los unos a los otros, no terminamos. Porque puede ser que hoy el pastor sea fiel en algo, pero más adelante me falle. Y entonces yo diga, ya por eso este hombre ya no es confiable. Pero aunque él me falle, ¿cuál es mi deber? Perdonarlo. Y seguir confiando en él.
porque es Dios actuando en él. Amén. Es el Espíritu Santo actuando en él. Y cuando yo desconfío de mi hermana, estoy desconfiando de la obra que Dios está haciendo en su corazón. Entonces no es solo una cuestión de darse a la confianza, darse a la fidelidad, sino también empezar a confiar en la obra que Dios está haciendo en nuestros hermanos. Y es desconfiar también de la obra que Dios está haciendo en mí. También, que resumimos a lo mismo, el fruto del Espíritu es fidelidad. Ahora, Proverbios lo dice de una manera muy interesante, y el autor lo dice así. Alguien que me lea Proverbios 10:26. Como el vinagre a los dientes, el humo a los ojos, así es el precioso para quien lo quiere. ¿Para los qué? Le envían. Para los que le envían. Para quienes lo envían. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos es el perezoso a los que lo envían. Eso, yo me imagino que usted ve un montón de humo y quiere meter los ojos ahí, ¿verdad? Es decir, qué rico este humo. Sí, que me pique, que me enchile los ojos. O lavarse los dientes con vinagre. Siente uno esa sensación terrible, ¿verdad? En los dientes. Bueno, así es confiar en el perezoso. La cuestión es, ¿cómo nos sentiríamos al depender de una persona así? Hermana y luego la hermana. Sí, diga. Bueno, y esto de la fidelidad tiene que ver con decir la verdad. Sí. No hablar engaño. Pero qué difícil es confiar uno en una persona que usted comprueba que dijo algo que no era. O sea, tiene que pasar tiempo para usted valorar a aquella persona y a ver si aquella persona cambió o sigue siendo la misma. Es Sí. difícil. Sí, esperar que dé fruto de arrepentimiento. Eso sí es importante, hermano. Sí, que eso es un proceso en el cristiano. Sí, Porque también. nosotros, por ejemplo, yo hace muchos años, mi hermana, que en paz descanse, según para mí era, ¿verdad?, mi confiabilidad. Y me lleva más de un trastazo, ¿verdad?, que tuve que aprender a punta de golpe, de que en realidad, aunque sea mi hermana, que la amo, que es mi hermana mayor, que eso y que aquello, no puedo confiar en ella, por más, ¿verdad?, que yo la vea buena. Aprendí que aquí tenía personas que a pesar de no ser de mi propia sangre, podía confiar en ellas, podía llorar con ellas y no me iban a sacar el chillón, ¿verdad? Que Sí. tenía fácil. Entonces yo digo que es un proceso y que de verdad que Dios nos va haciendo nuevas criaturas conforme pasa el tiempo. Y estoy alabado al Señor por eso. Amén. Hermanos, sí, eso es una de las cosas que los incrédulos ven. Y a mí muchas veces me han acusado y me han apuntado, es que usted prefiere a sus hermanos de la iglesia que a la familia. Y yo les digo, pues sí. Pues sí. Es decir, si yo tengo que escoger por la fidelidad que le debo al Señor a mis hermanos de la iglesia que a un incrédulo, ¿a quién debo escoger? Ahora, esto no me quita la responsabilidad con mi familia, ¿verdad? Honrar a padre y madre, ¿verdad? Predicarles el evangelio. Pero si yo debo escoger entre la vida del más pequeño de mis hermanos, de la iglesia, al más grande de mi familia, yo le debo fidelidad ¿a quién? A la familia de la fe, porque no son míos, son del Señor. Y yo tengo una responsabilidad moral con ustedes. Y cuando Ante Dios. Ajá, ante Dios. Y cuando digo que yo tengo una responsabilidad con ustedes delante de Dios, no estoy diciendo como ministro, sino como hermano. Amén. No vea esto usted como que el ministro tiene responsabilidad con todos nosotros. Usted como creyente tiene responsabilidad con cada uno de sus hermanos. Amén. ¿Y a quién le va a dar cuentas? A Denis no. A Jaime no. Es a Dios. Dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, ¿hay qué? Y estamos hablando a cristianos, o sea, que busquemos nosotros en Y aún Romanos 13:8, ya que lo tienes ahí. Romanos 13:8. Es la única deuda que puede tener el cristiano. Las demás dicen, usted tiene que pagarlas, pero esta tiene que tenerla. Sí. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Debemos? ¿Qué nos debemos? Nos debemos amar.
Hermanos, y este es un trabajo de cada uno de ustedes. Usted tiene que, pobrecito ustedes, porque tienen que amarme a mí. Parece chiste, pero... Y usted tiene que hacer lo propio. Y yo tengo que hacer lo propio por amarlos a ustedes. Y habemos personas más difíciles de amar que otras, hermano. Alguien comentar qué difícil es amar a alguien que no se deja amar. Bueno, más o menos, ¿qué es eso? Vamos por partes. ¿Cómo que alguien no se deja amar? ¿Cómo es que alguien no se deja amar? Vamos por partes. ¿Cómo es que alguien no se deja amar? Tenemos que explicar qué es alguien que no se deja amar. Tenemos que amar igual. El Señor dijo, amen a sus enemigos. Y el enemigo se deja amar. Si es mi enemigo, y mi deber es... Pero le digo una cosa, uno dice que qué difícil, pero seamos honestos. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos que a veces nos pasan sacando lágrimas todo el tiempo y que no se dejen amar? ¿Cuánto amamos a nuestras esposas o esposos que tampoco nos responden con gracia y con misericordia a las muestras de amor que les damos? Y aún así permanecemos amándolos por convicción. Entonces, la pregunta esa de que es muy difícil, yo creo que no. Todos nosotros amamos aquí a personas que no precisamente se ganan el amor de nosotros. Pero ahí también viene un problema serio y es prejuzgar quién merece ser amado y quién no. El Señor no nos da ese permiso en ninguna parte. El Señor nos dice que amemos. Nunca nos dice, póngase a evaluar a ver quién merece su amor o a quién no lo merece. No, nunca lo dice. No, dice incluso a los enemigos. ¿Sí? Y a los hermanos, con mucho más razón, Jesús dijo, ámense unos a otros. Y esta será la marca que haga que todo el mundo vea que ustedes son mis discípulos. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar muy bien en esos términos y no dejarnos quitar. Yo creo, mi hermano, que esto es una filosofía muy mundana. Y es una filosofía muy pecaminosa porque atenta contra la palabra de Dios, atenta contra el mandamiento de Cristo y atenta contra el testimonio de la iglesia. Pero el asunto es que no terminé de aclarar. Usted tiene que amar aunque no lo amen. ¿Ah, sí? Esa es la diferencia. Es difícil amar a alguien que no lo ame. Por decir algo, alguien lo ofendió a usted. Usted tiene que amarlo aunque esa persona no lo perdone. Pero usted ya tiene que haberlo perdonado. Si no, estamos mal. Si no estamos mal. Eso. Ahora, hermanos, yo les voy a decir algo en cuanto a esto de ser confiables. Nosotros nunca, como hijos de Dios, vamos a terminar de darnos golpes y golpes y golpes tras amar a un hermano. ¿Por qué? Supongamos que yo amo a esta hermana que es madura en la fe. Y nos podemos decir las cosas de frente y ella me ama y ella sabe que yo no puedo maquillar las cosas, solo las escupo y ya, y ella me perdona porque sabe cómo soy yo. Y luego yo llevo las cargas de ella. Pero viene un recién convertido a la iglesia, con todas sus debilidades, con todos sus problemas, con la falta de madurez espiritual. ¿Y qué me manda a hacer la Biblia? Amarlo, hacerlo crecer. Le debo confianza a ese hermano. Entonces no debe haber, hermanos, entre nosotros, que nosotros no le demos ese apoyo, ese amor, porque no nace de nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Ya está. O está fallando el fruto del Espíritu en nosotros, o no tenemos el Espíritu en nosotros. Solo esas dos existen. ¿Somos suficientemente pecadores para tener contristado el Espíritu, o no somos creyentes? Pero si somos espirituales, el fruto del Espíritu se va a ver en nosotros. Hermano, ¿qué ibas a decir? Hermano, yo conozco casos de hermanos en Cristo y hermanos en la carne que se odian por una herencia, porque el otro le robó la herencia del papá o de la mamá. Entonces yo pienso que en ese caso el hermano que no perdona al que le robó tiene más amor al dinero que a su propio hermano. Sí, sí, sí. No, y ahí ya hay otro pecado en medio, ¿verdad? El que donde está tu corazón. También, ¿Sí? También Y algo que es importante, creo. Bueno, termina bien. sí, entonces, si el corazón de él está en el dinero, no está en Dios. Y ahí entonces hay que llamarlo al arrepentimiento, al pecado y predicarle el evangelio. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que la manera de predicarnos el evangelio entre nosotros es diciéndote, eso es pecado, hay perdón en Cristo Jesús?
Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. Bueno, hay que empezar por ahí. Y si es incrédulo, pues decirle la verdad. Los ávaros tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Arrepiéntete porque hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Partemos del amor del Evangelio. Partimos de ahí. Ahí no puede haber, por decirlo así, no hay fruto del Espíritu. No hay evidencia de ser cristiano. Pero bueno, ¿qué vas a decir? Sino que tenemos que tener muchísimo cuidado también porque esto es un proceso donde vamos amando y vamos aprendiendo a dejar de amar tanto las cosas de este mundo para amar verdaderamente a Dios. Pero estamos viviendo un tiempo en donde la sociedad en general no está resistiendo el agravio. Sí. ¿Verdad? No está soportando el agravio. Y sobre todo por estas tantas sensibilidades que hay. Cuando venimos a la fe, el Señor nos dice que tenemos que soportar el agravio como Cristo soportó el agravio cuando todos nuestros pecados estaban siendo puestos en Él. Y Él no abrió su boca, Él no reclamó, Él amó. Y nosotros tenemos que aprender a que hay un ámbito, hay que saber dónde poner el límite, pero hay un ámbito donde yo tengo que aprender a sufrir el agravio también de mi hermano. Mire, se lo sufro el agravio a los de afuera y otra vez seguimos confiando en ellos y a veces entre hermanos por algo mínimo que pasa no queremos sufrir el agravio. Entonces yo creo que tenemos que aprender que nosotros no nos comportamos como la gente de afuera, que por cualquier herida en la sensibilidad se levantan. No, tenemos que aprender a sufrir muchas veces el agravio de nuestros hermanos y no es por un tema tampoco de ser masoquista, ni es un tema tampoco de creernos que vamos a salvar al hermano de aquello que nos está haciendo, pero sí hay un ámbito de las Escrituras que nos dice hay que aprender a sufrir el agravio, y aún muchas veces sufriendo el agravio yo llamo a mi hermano al arrepentimiento, lo llamo a que se restaure, aunque esté sufriendo su agravio. Puede ser que él se restaure con el Señor y restaure la relación conmigo, pero hubo un agravio que quedó ahí afectándome y probablemente tengo que pagarlo yo de mis propios recursos. Y no me refiero solo a lo económico, algo me hizo que yo tengo que aprender a ver cómo esto lo llevo delante de Dios y lo sufro y al final de cuentas Dios lo sana en mí. Pero hay que aprender a sufrir el agravio y máxime de nuestros hermanos. Amén. Máxime de nuestros hermanos. Entonces creo que eso es una enseñanza que necesitamos revivir en las Escrituras. Necesitamos revivir. Hermano, ¿ibas a decir algo? No. ¿Ibas a decir algo? También es que muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es amor. Muchas veces creemos que amor es alcahuetear el capricho al hermano o a la otra persona. Y eso no es amor, más bien es todo lo contrario. Lo que es verdaderamente amor es sabiendo qué es lo que Dios nos pide a nosotros y qué es lo que le pide a los demás, exhortar a los demás a llegar a ese punto. Sí, lo que pasa es que ahora nos estamos moviendo hacia el amor, pero volvamos a la confiabilidad, ¿verdad? Hermano, no es una vez que he tenido algún choque, roce con algún hermano o hermana y me he ido a la casa y me he sentado y tener que llamar al hermano y decirle, oye hermano, perdóname, yo me he sentido ofendido o no sé si te sentiste ofendido con lo que te dije, pero necesito que me perdones. Y yo no estoy pensando en que la otra persona va a venirme a decir, perdóname. No, es que es mi deber pedirle perdón a él o a ella, porque si reaccionó mal contra mí, me dijo algo, es probablemente porque yo le dije algo que ni yo soy consciente, pero eso no me quita la responsabilidad de pedirle perdón a mi hermano. ¿Y eso qué genera? Confiabilidad. Así es. Porque esa persona sabe, si en eso pequeño puedo serle fiel al pedirle perdón, sabe que en otras cosas lo voy a hacer. Una vez le pedí perdón a una hermana por haberle hecho algo que le confié a ella y que no salió tan bien al final. y algo le dije, pero luego tuve que irle a decir, perdóname, no debí haberte tratado así. Y me dijo, pero yo no sentí que me trataste mal. Bueno, pero yo sentí que te traté mal. Y yo te debo fidelidad y debo pedirte perdón. ¿Sí? Mi corazón y el tuyo deben estar bien. Y si mi corazón no está bien, no sé cómo está el tuyo, pero mi deber es estar tranquilo yo y que tu corazón esté tranquilo. Eso es ser confiable con el hermano. Buscar esa intimidad al punto de que ya luego se vuelven, hermanos, los hermanos de la iglesia, llega el punto donde uno de verdad, se los digo, puede descansar en paz con ellos. En paz. Tranquilo.
Y eso es lo que andamos buscando. Dice el autor, si profundizamos un poco, vemos que la infidelidad es muy cercana a la desobediencia. Pues el hombre que desobedece a Dios se ha soltado del único apoyo sólido que puede tener un hombre. Y su dirección en la vida será controlada por los vientos cambiantes de las circunstancias y sus deseos caprichosos. El hombre que no es controlado por Dios no tiene razón firmes para mantener su palabra o cumplir sus obligaciones. Entonces, en resumen, el autor lo que está diciendo es, nosotros debemos cumplir nuestras obligaciones en medio del cuerpo de Cristo, porque al que le debemos confiabilidad es a Dios. Y él cita Salmo 15.1, alguien que me lea Salmo 15.1, por favor. Ok, Salmo 15.1 es la pregunta, ¿verdad? Y luego el versículo 4 responde: y en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ajá, la última parte. Que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Vean esta expresión, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Esto es, yo di mi palabra y esto me va a afectar, pero yo debo fidelidad. Bueno, ahí es donde tenemos un poco más bien en integridad. Pero... ¿Sí? Bueno, el autor lo menciona, entonces eso es confiabilidad total, o por lo menos el autor lo ve así. Bueno, la otra forma que el autor dice es que nosotros nos debemos lealtad los unos a los otros. La persona fiel no solamente es honesta, confiable, también es leal. Esta palabra ha llegado a tener una connotación de permanecer junto con alguien contra el viento y marea. Yo voy a permanecer junto a esa persona, pase lo que pase. Eso es lealtad. Yo voy a permanecer en este lugar, pase lo que pase. Le debo lealtad a esa persona. En las buenas, como el matrimonio, ¿verdad? En las malas, en las riquezas y en las pobrezas, en la enfermedad y en la salud, nos debemos lealtad. Y los buenos cristianos son conocidos por ser fieles en ser leales los unos a los otros. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Vean que no está diciendo en todo tiempo ama el hermano, no, en todo tiempo ama el amigo. O sea, no hay consanguinidad ahí que nos esté puyando a estar ahí. Es que usted es mi familia y tiene que estar aquí. No, es un amigo. Y se espera que los hermanos tengan esta lealtad, de que en los días difíciles nosotros podamos estar descansando en los hermanos. En los días difíciles. Una persona una vez me dijo, es que, mira, tuve que echarme una deuda encima y me quedé con el mes reventado, no pude salir. Y bueno, ya me dijo cuánto era la deuda, era una suma mínima. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué no acudiste a los cristianos? ¿Por qué no fuiste a la iglesia y hablaste con los hermanos? Quizá alguien te lo hubiese prestado en mejores términos. O quizá alguien se hubiese compadecido de ti. Pero como tú no confías en nosotros, no podemos ayudarte. Y ahora estás reventado porque tienes esa circunstancia y tienes que acudir ahí. Le faltó a él confiar en la iglesia y la iglesia no pudo mostrar la lealtad porque él nunca vino a contarnos su problema. Muchas veces nosotros pensamos y acudimos a la lealtad de los incrédulos antes que a la iglesia. Ay, es que tengo una necesidad, pero qué vergüenza que los hermanos se den cuenta. Mejor voy al pulpero a ver si me da fiado. ¿Y eso, cómo honra eso a Cristo? Exacto. Nos priva de un gozo. El gozo de dar. El gozo de dar. Marvin decía algo muy interesante antes, dice Marvin, ¿cómo van a haber enemigos en la propia iglesia? Y es que un reino que está luchando entre sí mismo va camino a la destrucción. Entonces, ¿cómo en la iglesia se va a ver eso? Sí. Un reino contra sí mismo. No puede. Ahora, la lealtad
dice el autor, no es una lealtad ciega, no es que yo le voy a cubrir el pecado a mi hermano. No, se lo voy a enseñar, hermano, este es tu pecado, pero te vamos a ayudar y vamos a permanecer junto a ti. Esto es básicamente la consejería bíblica. Viene en donde uno y le dice, bueno, estás en pecado, te vamos a acompañar a salir adelante en tu pecado. Eso es básicamente. Dice el autor, solo un amigo verdaderamente fiel se preocupa lo suficiente por ti o por mí para realizar la tarea poco grata de señalarnos nuestros errores. Me importas, dice, lo suficiente para no permitir que sigas sin corregir esa acción equivocada o actitud pecaminosa que al final será perjudicial para ti. Entonces, la fidelidad viene, hermanos, otra vez, o es irrigada por el poder de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No es algo que nace de nosotros. Si nosotros estamos pensando en que vamos a ser fieles por nuestras fuerzas, estamos negando que esto es sobrenatural. El impío no confía. El impío está deseando apuñalarnos por la espalda. El impío está deseando deshonrar su palabra. Pero los que son de Cristo, los que defienden la palabra de Dios, los que viven por el poder del Espíritu Santo, muestran en su carácter la fidelidad, porque esto es fruto del Espíritu. Como dice Gálatas, el fruto del Espíritu es fidelidad. Entonces, no debemos pensar que Dios no nos va a demandar de esto. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, le dice a una iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y este debería ser también nuestro llamado, seámonos fiel los unos a los otros hasta la muerte. Y que de verdad, cuando usted pueda venir a un hermano, pueda decir, tengo que aprender, ahora sí que debo confiar más en mis hermanos. Y tal vez cambiar ese número 4 a un 6, ¿verdad? De un 6 a un 10. Y luego decir, no, yo en esta iglesia puedo dormir tranquilo porque no me va a pasar nada. Puedo confiar en todos. Y sí, esto significa que tenemos mucha tarea por hacer. Tenemos que entregarnos más los unos a los otros para que más confíen en nosotros. Y sí, esto es una tarea también del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así es. Pero hermanos, debemos pensar que el que inició la buena obra en nosotros también la terminará. Amén. Y esta buena obra de ser confiables los unos a los otros, deberíamos pensar, ¿cuántos dijeron nuestro nombre cuando les preguntamos quiénes confiarían en usted? ¿Cuántos de esos que dijeron, yo 6, yo 4, yo 1, dijo alguien, dijo mi nombre? Y entonces yo estoy en deuda con ustedes. Si mi nombre no apareció por ahí, yo estoy en deuda con ustedes. Y esto, hermano, nos llama a trabajar íntegramente y a depender los unos a los otros y depender del Espíritu Santo para que nuestra iglesia de verdad muestre este avivamiento, este movimiento de santidad que estamos buscando, al punto de que podamos confiar ciegamente todos en todos. Al punto de que podamos llevar las cargas los unos de los otros, de cuidarnos el uno al otro. Y esto es lo que me demanda el Señor de nosotros. Hermana, ¿ibas a decir algo? Sí, que al principio cuando hizo la pregunta usted puso el 100%. Y eso es bastante serio. Sí. ¿Verdad? Y pero sigue siendo así. Yo debo confiar en usted. El 100%. El 100%. Porque yo confío en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Y ahora, por supuesto, por el proceso de maduración de la obra del Espíritu Santo en los nuevos creyentes, no les vamos a confiar cosas que no pueden cargar. Eso hay que ser sabios. Pero sí, entre nosotros, hermanos, entre los que somos maduros, en los que somos de la fe, sí deberíamos confiar, estar plenamente confiados. Como dijo Noemí, descansa, vete a dormir, estate tranquila, que ese hombre no dormirá, no pasará este día en paz hasta que haya acabado este negocio. Descansen en paz, que en esta iglesia cada uno de nosotros hace lo que debe hacer y no puede descansar, no va a descansar en paz hasta que lo haya hecho. Hermanos, ¿cómo se vería el movimiento de nuestra iglesia si así fuera? Que hay una situación, ¿verdad? Que, por ejemplo, si yo confío en ustedes, me estoy oyéndome, bueno, no me confío, si yo les confieso algo que me está perturbando, que me gusta, y bueno, excelente, el consejo y todo. Una vez me pasó
que yo le comenté a una señora en mi situación, ¿verdad? Entonces en la oración la señora dijo, oremos por Teresita Barrantes, que bla, 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 y sacó todo el churco, y yo me sentí un poquito casi debajo de la mesa, ¿verdad? O sea, nunca más le volví a decir nada. Después yo le dije, fulano, eso no tenía que hacerlo, ¿verdad? Yo no era cristiano, pero Sí. qué dolor tan grande sentí en mi corazón. O sea, todo el mundo que estaba en la oración se enteró de los problemas de Teresita. Sí, a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Que tenemos que ser sabios, prudentes, ¿verdad? En que nuestros hermanos estén creciendo en la fe también. Y aquí le vamos hay cositas que no pueden cargar los unos de los otros, pero sí todos podemos cargar la carga de todos, entre todos, ¿verdad? Esto es como llevar todos un elefante al hombro. Si me lo ponen a mí, voy a reventar. Tal vez yo lleve una uña y otro lleve una pata, y así entre todos podamos llevar las cargas los unos de los otros. Sí, pero esto, hermanos, es un deber que tenemos. Nos debemos confiabilidad los unos a los otros. Hermanos, yo estaba pensando de que tenemos esto todo el tiempo con nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Que tenemos que andan a 24 horas, no, porque es dormir. Y nos cuesta mandar un saludo a una persona. De hecho, yo mismo yo dije, a partir de hace como 3 meses lo dije, a partir de este lunes voy a escribir en el grupo de la iglesia. Hermano, Dios lo acompañe y que tengamos un número. Bueno, no eres confiable ni para ti mismo, hermano. No, sí, pero tú ese que tú dices, hay que confiar, claro, hay que hacerlo, pero no podemos ni saludar. Sí, sí. Bueno, pero es lo que te digo, esto es algo que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a manifestar el fruto del Espíritu. Eso es importante. Y qué bueno que se termina así. No es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Nos podríamos comprometer muy, no sé, estoicamente a hacerlo con nuestras fuerzas y no lo vamos a lograr, porque eso no es de la carne, eso es del Espíritu. Entonces, recordar que, sí, Señor, me ha señalado un deber. Ahora, si algo necesito es que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza, la sabiduría para cumplir. Y ese se transforma en nuestro ruego. Un ruego de, Señor, ahora que tengo que ser confiable, dame la sabiduría, dame la fuerza y muéstrame cuáles son esas oportunidades para que yo me aboque a ser confiable. Pero recordar que es un trabajo conjunto, ¿verdad? De ida y vuelta. El Espíritu me da la fuerza, el Espíritu me abre las puertas y yo voy. Ok, entonces es eso, no creer que lo podemos hacer nosotros. Es una obra del Espíritu Santo en conjunto con nosotros. Dispongámonos. Él está deseoso de que nosotros seamos como Cristo. Amén. Él está deseoso de guiarnos y nos da todas las fuerzas. Él amanece antes que nosotros buscando que nosotros seamos como Cristo. Entonces también dispongámonos nosotros a ser guiados, a ser orientados, a ser llevados, ¿verdad? Sí, y esto es lo que andamos buscando, ¿verdad? Amén. Ver nuestros defectos para ver cómo nos acomodamos al Espíritu. Y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aquí lo espiritual es que Dios demanda de sus hijos que sean fieles. Okay, así que, dígame, hermano, para orar. Sí, dígame. Hay un detalle. En estos tiempos no soy muy conocedor de este tema, pero sucede que usted habla de que yo tengo que confiar en ustedes como hermano. ¿Estamos claros? Sí. Pero hay veces que usted no me saluda. Un ejemplo, estoy hablando hipotéticamente. Con la hermana, ¿qué confianza puedo tener yo en un hermano que llega aquí y no me saluda? Por eso, hermano, empezamos diciendo, Entonces, ¿cómo estamos? empezamos diciendo que esto es un trabajo del Espíritu Santo y que requiere de nosotros comunión. Así introdujimos el tema. Que requiere de nosotros comunión, que nos dejemos guiar por el Espíritu, de manera que podamos ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Hay mucho para trabajar. Y eso ya es demasiado para trabajar. Y si a usted nadie llega a saludarlo, entonces vaya usted a saludar. Y en esto yo soy bien necio, de veras, los hermanos lo saben. Yo trato de ir por todos a saludarlo. Y los saludo a las 9, los saludo en el receso y antes de que se vayan. Ya están cansados de que yo los salude, pero yo los saludo. Porque mi deber es saludarlos. Aunque usted no me quiera saludar, aunque me arrugue la cara. ¿Por qué? Porque, hermanos, este es mi deber con Dios, no es conmigo. Y estamos construyendo la intimidad en cristianos, la comunidad, como dice Jaime, pero estamos edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo. No es a mí, es el cuerpo de Cristo que estamos edificando.
Y Dios demanda de ustedes y de mí fidelidad. Hermanos, como dice el Señor en Apocalipsis 2:10, sean fieles hasta la muerte, que nos espera Cristo al final de nuestros días. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, de verdad a crecer en fidelidad y a ser honestos y leales a ti, Señor, y luego demostrar esto a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.